Mesa de análisis, el puente de los negocios. Antes les recuerdo que este sábado va a haber la verbena Salvemos al Río en el Expo Forum, que este movimiento humano del PITIC pretende precisamente rescatar todo lo que es el vado del río o el río Sonora, como usted le quiera llamar. Y en verdad, créame que el proyecto está de lujo, para que asista con su familia sábado 22 de marzo a partir de las 4 de la tarde. La mesa de análisis con Dalila Vidales de Tecnia Monterrey. Buenos días, Dalila. Buenos días. Buenos días, Leonardo. Buenos días, Roberto. Buenos días, Dalila. Dice Claudia Girón, el mexicano promedio no quiere aprender a pescar, quiere que le den el pescado sin espinas y fileteado. Jaime Delgado, el seguro de desempleo es para corregir desigualdad, pero lo que aprobaron son migajas. Sidia Terán, sigo sin entender de dónde saldrá el dinero para pagar a los ninis. Obvio, lo pagaremos todos. ¿Eso de dónde? ¿No? Sale de lo mismo. Irán Félix, no me parece que el mexicano busque pescado sin espinas. El campo sonorense, específicamente en el Valle del Yaqui, experimenta un proceso de concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Los ejidatarios que no pueden sembrar porque no tienen dinero ni maquinaria solicitan apoyos públicos materializados en créditos especiales y los jornaleros quieren trabajo permanente. ¿Quién empieza por el seguro de desempleo? ¿Por qué quieren empezar? ¿Qué traen? No, a ver, el tema del seguro de desempleo y el tema de la universidad, ¿no? Pues también, exacto, lo de la universidad, los costos, bueno. Digo, el tema es un súper tema y el tema de otro súper tema. Son dos temas, ¿no? Bueno, a ver. Universidad. Los costos financieros de la universidad. Yo me puse, a partir de que se definió el tema de universidad y seguro de desempleo y partiendo de la universidad, cuál era el gran reto de la universidad que se ha ido postergando en los últimos años para circunscribir en los últimos 10 años. El reto de la universidad es construir una universidad sin huelgas, con fortaleza financiera y con un modelo académico de vanguardia, el cual se puede circunscribir en una universidad emprendedora, ¿sí? En una universidad verde. Ahí yo lo sintetizaría. Vámonos por vertientes. Una universidad sin huelgas. ¿Qué es lo que genera una huelga? Una huelga lo generan dos vertientes. Las violaciones al contrato colectivo de trabajo y las demandas de mejoras salariales y prestaciones económicas. Son las dos vertientes que al final te van a desembocar en una huelga. Alguien va a decir que se violó el contrato colectivo de trabajo de ambos sindicatos o que las demandas salariales y las prestaciones económicas no están a tono con lo que piden los sectores universitarios. No hay que asustarse de ambos, es una relación obrero-patronal que se da en todos los ámbitos. El asunto es el tratamiento que se le da y la magnitud de lo que representa la universidad para la sociedad y en términos económicos. La universidad, hay que recordar, es el presupuesto más alto después del gobierno del Estado, es decir, cerca de 2.000 millones de pesos al año. En la primera vertiente de las causas de la huelga, la Unison, en términos de violaciones al contrato colectivo de trabajo, creo que seguimos dando respuestas con mecanismos, con prácticas, con revisiones a la antigüita, con una universidad que ha crecido, que implica retos de distinto tipo, y en ese sentido, lo que yo diría es que en las violaciones del contrato colectivo de trabajo, ¿sí?, la Unison carece de mecanismos de solución de controversias y violaciones, ¿sí? Y esta las resuelve de manera inadecuada. Esto lleva a que a la hora que se va a revisar el contrato y que se abre un periodo de negociación, existan un sinnúmero de reclamos, unos con fundamento, otros sin fundamento. Ahí se requeriría modernizar la forma en que se revisan los contratos, la instancia que lo resuelve, y yo creo que se requiere que esa instancia sea autónoma, que tenga capacidad para decidir y que esa decisión incluso esté por arriba de la rectoría, avalada por la Junta y avalada por todas las instancias, pero privilegiando los intereses universitarios. Es decir, esa instancia autónoma de que evitaría la acumulación de violaciones al contrato colectivo de trabajo urge. ¿Por qué? Porque como está ahorita, se da una violación, una instancia lo revisa, lo pasa a un área administrativa y la área administrativa, caprichosa o con fundamento, dice que no es violación y ahí se atoró todo. Entonces, el origen de la violación sigue un caminito que te lleva a un callejón sin salida y al último tienes una acumulación de violaciones que te impiden, ¿sí?, el decir que se ha violado el contrato colectivo en muchos aspectos. Ahora, esa es la parte de violaciones del contrato colectivo de trabajo. Ahora, la parte financiera. En la parte financiera, porque partimos de que queremos una universidad sin huelgas y con fortaleza financiera, y la razón también a veces se adjudica de carácter financiero, en la parte financiera tiene una vertiente interna y una externa.
En la parte interna. En la parte interna debe haber corresponsabilidad. Muy Es bien. decir, Sí, adelante. en la parte interna, ¿sí? Un aspecto nodal es que la nómina universitaria en los últimos años ha aumentado un punto, es decir, del 90% esto representa el 94% del presupuesto. Muchísimo dinero. Pero esto tiene varias causas. Una causa, crecimiento de plazas. ¿Cómo han crecido las plazas universitarias del 2009 al 2012? 640 plazas universitarias de confianza, que dependen de la autoridad, pasaron a 773, es decir, creció más del 20% los trabajadores de confianza, que debería haberse evitado desde mi punto de vista. Las plazas de trabajadores administrativos, de 1.642 creció a 1.781, es decir, creció 8.5. Desde mi punto de vista, debería ser un crecimiento un poco más moderado, pero evidentemente creció mucho la parte de confianza. Las plazas académicas, de 1.066 creció a 1.081, o sea, 1.8. Es decir, la razón de la universidad quedó subordinada al crecimiento de plazas de confianza y plazas de trabajadores administrativos, más a crecimiento de plazas de confianza. Ahí hay un problema que creo que se debe de resolver. Estamos hablando de administración también. Entonces, en ese sentido, en esa racionalidad administrativa, ¿sí? Creo que ahí tenemos aspectos que resolver. Pero el problema fuerte se presenta por lo siguiente. Resulta que tú tienes en la parte que creció menos, que es la nómina de trabajadores, perdón. Sí, tengo que concluir. Sí, creció 1.8, pero la prima de antigüedad representa el 30% del costo del tabulador salarial. ¿Qué sucede? Mientras no jubiles a maestros, que ahorita tienes ya más de 300, luego vas a tener 400, luego más de la mayoría de la planta ya es vieja, tienes que jubilarla. Mientras no jubiles, tienes un problema que no está contemplado en las asignaciones de presupuesto. Es decir, tú mueves un punto arriba del tope presupuestal, incluso aunque no lo muevas, tienes un problema del 30% del costo del tabulador que no está contemplado en ninguna parte. O sea, todos los años vas a tener problemas económicos, porque al maestro universitario, ¿sí? Tienes que darle el 1.5% los primeros 3 años y 2% al cumplir 21 años. Es decir, al final del día tienes un problema estructural en la nómina de maestros. Uno, no tienes cómo jubilarlos, pero te cuesta mucho tener a la planta vieja. Bien, en síntesis, porque voy ya con el siguiente espacio es para la IP. ¿Qué opinarían desde el Yo nomás TEC de quiero Monterrey? sintetizar ahí. Rápidamente, menos de un minuto, por favor. Ok, quiero sintetizar ahí. Una propuesta que yo haría, ¿sí? Es, uno, ya no más marchas, no más salidas a la calle. Lo que se quiere es que se promueva una ley, que por ley el presupuesto para la universidad sea un porcentaje del presupuesto. Yo plantearía que fuera el 2.5% del total del presupuesto. Esa ley te llevaría a resolver el problema financiero. Muy bien. ¿Dónde está la clase trabaja? Los maestros. Es excelente análisis. ¿Dónde están los maestros cuando suceden estas cosas? No, se les olvida. Dalila, ¿cómo ves lo que sucede con el alma mater desde el TEC de Monterrey? Bueno, el TEC de Monterrey en realidad no tiene una pronunciación o una Tú comunicación oficial, ¿no? Que hacer en cuanto a la universidad. Pero yo sí les puedo platicar que en todas las universidades en general son organizaciones muy grandes, organizaciones que a veces se pierde el foco principal, y el foco principal es lo académico. Es decir, es generar investigación, es generar académicos de calidad, es tener educación de calidad para los estudiantes. Se pierde eso y se llenan de una estructura un poquito burocrática o muy burocrática, ¿sí? Y entonces nos llenamos de trabajadores administrativos, nos llenamos de trabajadores que no tienen que ver en realidad con traer recursos de afuera hacia la universidad, o no tienen que ver con lo académico, que es el business, ¿no? O sea, es el del negocio de la universidad, su actividad principal. Entonces, ese problema la tienen todas las universidades. Yo pienso que cuando hay politización de una institución académica es cuando empezamos con problemas más grandes, ¿no? Como el paro de labores, etcétera. Porque sí, hay posturas. Y yo en realidad no les traje preparado para platicarles pues algo que es muy importante, que son las técnicas de negociación. Y las posturas son un estorbo para poder negociar. Entonces yo tengo mi postura, entonces si yo digo sí
y tú dices, no, Luis Alberto, pues desde ahí no vamos a Pero poder están negociar cerradas nunca, las ¿no? partes. Están como nunca, Leonardo, están cerradas. Es que es la parte que dice Dalila, es decir, no podemos, yo comúnmente lo que veo en una negociación es que la parte más radical y la que se levanta siempre es la parte laboral, no la parte patronal. Y En aquí, este pues caso, digo, aquí creo que debe corregirse ese aspecto, debe aumentarse la tolerancia y debe sentarse uno a dialogar, ¿sí? Hasta agotar Sí. todas las instancias. Pero también lo que veo es que se llega a un punto en el cual se quieren atender tantos temas que no fueron atendidos, es decir, ya hace crisis y en ese sentido el ambiente de la negociación, el ambiente del diálogo, es un ambiente el menos propicio, pero hay que favorecer el diálogo, ¿no? O sea, hay que favorecer el diálogo y ese es un aspecto bien importante y creo que eso no debe hacerse todos los años como se hace, es decir, no debe partir de la violación del contrato colectivo y debe terminar en la revisión administrativa, no, debe antes y terminar en una instancia que tenga la autoridad suficiente para emitir resoluciones que todos acaten, sea el propio rector, sea la administración, sean los trabajadores, sean los maestros. Y esa autoridad que tenga la suficiente autonomía y la suficiente respaldo de la comunidad universitaria para privilegiar el interés de la universidad. Sí, tienes razón. Muchos Se de guardan sí. energías para el año, para estallar la huelga. Muchos La de Lila. nuestros conflictos que tenemos, que vemos, por ejemplo, el de BICAM, por ejemplo, el de la universidad, muchos de los conflictos, y aquí lo comentó Manlio Fabio Bertrones cuando estuvo aquí contigo, es la falta de negociar de manera formal y profesional. No sabemos negociar, esa es la realidad en general. Entonces hay que prepararse para poder negociar bien. Hay dos tipos de negociación, una es yo gano y tú pierdes, ¿no? Y así es como yo llego con mi postura. Yo soy sí, tú eres no, y yo digo que sí, de ahí nunca vamos a salir, ¿no? Y hay otra negociación que es la de yo gano y tú ganas también. La ganar, que se dice. Ahí me voy a aventar un comercial, si me lo permites. Uno es, hay un libro que se llama Obteniendo el Sí. Se lo recomiendo mucho a toda la audiencia. Es de los apellidos Uri y Fisher, son los autores. Obteniendo el Sí. Es un libro, Getting to Yes en inglés. Es un libro muy famoso acerca de lo que es la negociación integradora, que es la negociación ganar-ganar. O sea, yo gano, tú ganas. Y yo diría todavía hay un nivel más, porque dentro de la de yo gano y tú ganas podemos ganar lo que llevábamos a la mesa, pero a veces podemos ganar inclusive más si nos ponemos creativos y si generamos soluciones realmente más allá, juntos, unos y otros, las dos partes, o tres partes, o cuatro partes, todas las involucradas, trabajamos y podemos lograr aún muchísimo más de lo que llevábamos a la mesa de negociación. Entonces, ese nivel de yo gano, tú ganas, y todos ganamos, es el que realmente deberíamos estar buscando, sobre todo en una negociación dentro de una universidad. Plenamente. Quisiera cerrar ¿Sí? diciendo que si uno revisa, también el tema de los ingresos es importante. Si uno revisa el tema de los ingresos, yo coincido con Dalila que el tema de la negociación es fundamental y el tema que va para la par es el tema de recursos para solucionar controversias. Fíjate, después de ingresos por proyectos, que son 215 millones, 215.7 millones en 2011, en 2010 218 millones, el siguiente ingreso propio importante de la universidad son ingresos por cuotas y colegiaturas, 80 millones cada año. Es decir, que realmente no tenemos opciones de generación de recursos propios innovadoras que han emprendido otras universidades y creo que es un tema interesante. Y el otro tema que creo que no se le ha puesto atención, no tenemos por qué andar mendigando cada año, regateando, tocando la puerta de los diputados, tocando la puerta de los diputados federales para el presupuesto universitario. Es necesario impulsar una ley que defina un porcentaje del presupuesto estatal para la universidad. Yo propongo que sea el 2.5 y lo irnos con la federación a que lo iguale. La universidad resolvería muchos temas. Plenamente de acuerdo. Muchas gracias, como siempre, buena mesa. Buenos Adela, días. Gracias, gracias, Leonardo. Buenos días, Un David. honor, Buenos como días. siempre. Hoy es la gran inauguración de Milenio Construcasa. Hoy se va a poner muy bueno usted.